Capítulo 1. Inicio. ¿Alguna vez has tenido uno de esos momentos en los que no quieres levantarte de la cama? Ya sabes, uno de esos momentos en los que tu posición en la cama es realmente cómoda y óptima para ir a dormir. Pero entonces surge algo que requiere que te levantes de la cama y sabes que si te levantas ahora y vuelves a la cama, no volverás a ese nivel de comodidad. Bueno, si estás familiarizado con esa situación, entonces sabes cómo me siento ahora. Estoy totalmente feliz acostada en la cómoda cama y cubierta por un edredón increíblemente suave. En este momento, solo quiero acurrucarme y volver a dormir, pero no puedo porque un rayo de sol ofensivo cae justo en mi cara, lo que me hace sentir incómodo y obstaculiza mi capacidad de volver a dormir. Después de intentar ignorar el molesto rayo de luz, me di por vencido y decidí solucionar el problema cubriendo la ventana y evitando que la luz se filtrara al interior. Con un suspiro, obligué a abrir los ojos y me senté en la cama. Automáticamente mis ojos se mueven hacia la luz e instintivamente los entrecerré para protegerlos del fuerte resplandor. Me muevo hacia la esquina de la cama y balanceo las piernas fuera de la cama, pero la sensación que estaba esperando experimentar no llegó. Miré hacia abajo y, en lugar de esperar ver mis pies aterrizar en el suelo, vi un par de pequeñas piernas colgando del costado de la cama. Vale, eso no estaba bien, mis piernas no deberían estar así, pensando que todavía debería estar medio dormido, muevo mis manos para tocar mis rodillas, pero en el momento en que las manos entraron en mi vista, me congelé. Lo que vi fue un par de manos sorprendentemente jóvenes. Mi primer pensamiento fue que estas no deberían ser mis manos, pero luego un pensamiento perdido me golpeó y me hizo pensar, ¿cómo eran mis manos? En el momento en que esa línea de pensamiento llegó a su fin, una avalancha de pánico me invadió y comencé a mirar a mi alrededor y me vi en una habitación desconocida, pero al mismo tiempo, no podía recordar cómo era mi habitación o cómo podría ser. Recuerdo la habitación donde había ido a dormir. Tacha que no podía recordar nada de mí antes de despertar. Cuanto más pensaba, más terror llenaba mi cuerpo, no podía recordar mi nombre ni recordar nada sobre su propia identidad. Con esa revelación, el miedo surgió del pánico que ya estaba en su punto máximo, y me encontré empujándome hacia atrás hasta que mi espalda encontró el respaldo de la cama, y mis ojos comenzaron a vagar por la habitación. Vi las paredes cubiertas con revestimientos de paredes estampados tipo papel tapiz. Una pequeña parte de mi mente libre de pánico lo encontró extraño al asociar las paredes con las paredes pintadas. Me di cuenta del ambiente antiguo que presentaba la habitación con sus paredes empapeladas, armarios de estilo antiguo y muebles de la época victoriana que decoraban la habitación. Al momento siguiente recordé algo y miré hacia abajo mientras mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría de la caja torácica. Vi el cuerpo desconocido que solo podía describirse como el de un niño, y el dique de emociones se rompió. Comencé a hiperventilar y el sudor me cubrió todo el cuerpo. Me agarré la cabeza, tratando de recordar algo. Nada sobre mi identidad, cómo llegué aquí. Cualquier cosa que pudiera ayudarme con mi situación actual, pero nada funcionó porque no podía sacar nada de mi cerebro, y luego sucedió. Un terrible dolor de cabeza surgió en la parte posterior de mi cabeza, se extendió por toda mi cabeza, me castigó las sienes y un dolor eléctrico ardió detrás de mis ojos. Al no poder soportar el dolor, un grito gutural se escapó de mi boca. En un par de minutos, pasé de sentirme cómodo en mi cama a un ataque de pánico único en la vida. Después de gritar por no saber cuánto tiempo, vi la puerta de la habitación abierta, y un hombre irrumpió en la habitación y parecía que estaba diciendo algo con una cara de preocupación, pero no pude escuchar nada porque ni los oídos me zumbaban y finalmente, supongo que mi cuerpo no pudo soportarlo más y me desmayé. Cuando abrió los ojos, vio que seguía en la misma habitación, arropado por el edredón. Sin hacer ruido, se sentó en la cama y miró alrededor de la habitación, pero esta vez no sintió pánico, miedo o confusión porque algo había cambiado. Ese algo le había ayudado a darle sentido a toda esta situación. Se miró las manos, que todavía eran las de un niño, y palpó sus piernas debajo del edredón, que también eran del tamaño de un niño. Por absurdo que pareciera, de alguna manera había transmigrado al cuerpo de un niño y había perdido su sentido de identidad al hacerlo. No podía recordar nada que indicara quién era antes de transmigrar a este cuerpo, y la razón por la que no iba a sufrir otro ataque de pánico era que, aunque había perdido los recuerdos sobre su identidad, había adquirido conocimientos que reemplazar esa pérdida. El nuevo conocimiento que había adquirido era la identidad de su cuerpo actual. Se reclinó en el respaldo de la cama, miró al techo y suspiró. Kino Est, así que este es mi nuevo nombre,
Kim West, niño, nacido en 1979, y actualmente tiene 4 años. Hijo de Adam y Aria West, nacido y criado en Inglaterra, segundo y menor de la pareja con una hermana mayor, llamada Leah West, que era 10 años mayor que Kim. Desafortunadamente, tanto Adam como Aria West ya no estaban en el mundo, murieron en un accidente cuando Kim tenía 1 año de edad. A partir de entonces, tanto Kim como su hermana Leah fueron criados por su abuelo, George West. Pero lo único que se destacó en los recuerdos de Kim y que lo dejó atónito era la presencia de magia. Sí, has escuchado bien. Magia, con M mayúscula, y finalmente, los recuerdos de Kim habían revelado algo de suma importancia. Estoy en el mundo de Harry Potter. En los recuerdos de Kim, había visto varitas y había sido testigo del uso frecuente del hechizo de limpieza Scourgify para limpiar después del desastre que la pequeña Kim había hecho. Vio el desastre limpiado en un instante después de un solo uso de ese hechizo. Había visto cubiertos flotando en las mesas y muchas otras hazañas de magia, pero lo más importante es que la hermana mayor de Kim asistía a la Academia de Magia Beaux Batons. Un nombre que solo el verdadero negocio usaría. Kim continuó sentada en la cama y asimiló todo. A pesar de la ausencia de pánico por estar en un ambiente desconocido, todavía se sentía incómodo con estar en este cuerpo. La comprensión de que se había apoderado del cuerpo de un niño lo había dejado con un sentimiento incómodo en su corazón. Kim se tapó los ojos con el brazo y pensó en el último recuerdo del Kim original. Encontró el camino hacia el alféizar de una ventana abierta y tropezó. En ese momento, el original había experimentado su primera hazaña de magia accidental y rebotó en el suelo como un globo, pero al momento siguiente el original se desmayó. Y luego tomé el control, concluyó Kim con la culpa de poseer a alguien que se apoderaba de él, torturándolo desde adentro. Miró hacia afuera y vio que ya era tarde, que el sol ya se había puesto y que la noche estaba a punto de apoderarse del cielo. ¿Cuánto tiempo he estado fuera? Supongo que debería avisarles que ya estoy despierto. Kim quitó el edredón y estaba a punto de levantarse de la cama cuando la puerta de su habitación se abrió y el hombre que Kim había visto justo antes de desmayarse entró en la habitación. Joven maestro Kim. No debes levantarte de la cama. Estás mal de salud. Por favor, acuéstate. Le informaré al maestro que te has despertado. Una cosa que Kim tal vez no haya mencionado es que la familia West era rica, y por rica se refería a los ricos de antaño y a las sucesivas generaciones de prosperidad empresarial exitosa, que no solo habían mantenido la riqueza familiar, sino que habían visto un aumento constante en la familia. Negocio. La persona en cuestión era el mayordomo de la familia West, Elliot Dalton. Elliot aquí ocupaba un lugar especial entre los subordinados empleados por la familia West, ya que Elliot era el mayordomo personal del abuelo de Kim y era su confidente cercano. Elliot vestía ropa de mayordomo estándar y, aunque no lo parecía, Elliot ya tenía más de 70 años. Los magos o mágicos vivieron mucho más que sus contrapartes mugles o no mágicos. El promedio de vida de un mágico era 2 o 3 veces mayor que el de las personas normales y, por lo tanto, envejecían más lentamente, por lo que no fue una sorpresa que Elliot pareciera un hombre de mediana edad en lugar de un anciano. Saliendo de sus pensamientos, Kim trató de hablar con Elliot, quien le estaba poniendo el edredón nuevamente. Tío Elliot, estoy bien. ¿Puedo traer un poco de agua? Elliot dejó de intentar que Kim se acostara y lo observó por un segundo antes de asentir. Sí, por supuesto. Qué olvidadizo de mi parte. Debes estar sediento. Miró más allá de la cama de Kim y gritó. Polly, podrían haber pasado 2 segundos antes de que apareciera una criatura, literalmente apareció en la habitación y habló con voz chillona. ¿Sí? Polly, como la había llamado Elliot, era una elfa de la familia West y tenía todos los rasgos habituales de los elfos domésticos y vestía una toga en lugar de una funda de almohada adornada por el elfo del cartel de la serie de Harry Potter, Toby. Entonces, este es un elfo doméstico. Kim, a pesar de haber visto elfos domésticos en los recuerdos del original, todavía estaba sorprendido de ver al elfo con sus propios ojos. La película Tji no le hace justicia a la realidad. Polly, por favor trae un vaso de agua para el joven maestro. Y, por favor, infórmale al maestro que el joven maestro se ha despertado. Tan pronto como Elliot dijo las tareas, Polly chasqueó los dedos y una bandeja con una jarra y un vaso apareció en la habitación. Kim observó con asombro cómo la jarra de agua flotaba y vertía el agua en el vaso. El aparato flotó suavemente y aterrizó de costado. Kim asintió hacia Polly, quien salió de la habitación, posiblemente para informarle a su abuelo sobre su estado. Kim tomó el vaso para saciar su sed y luego se volvió hacia Elliot para preguntarle.
Tío Elliot, ¿qué me pasó? Elliot miró al niño de 4 años y le explicó todo el incidente que había tenido lugar hoy. Joven maestro, hoy te caíste por la ventana. De alguna manera lograste abrir la ventana y luego te escapaste. No teníamos idea de cuándo había caído, pero cuando pasaba, te vi inconsciente en el suelo e inmediatamente llamé al sanador. La expresión de Elliot mostraba preocupación y pena con respecto al asunto, pero al momento siguiente, su expresión se volvió brillante y alegre mientras continuaba. Joven maestro, debo felicitarte. Finalmente realizaste tu primera hazaña de magia accidental. Caíste inconsciente porque agotaste tu magia. Desafortunadamente, ocurrió en estas circunstancias, pero está bien lo que bien termina. Kin estaba a punto de responder, pero antes de que pudiera hablar, otro hombre entró en la habitación y Kin inmediatamente lo reconoció. Era el abuelo de Kin, George West. Al igual que Elliot, George West también era mayor, rondaba los 80 y era un par de años mayor que Elliot, pero ambos parecían hombres de mediana edad. George West estaba de pie con la espalda erguida y se movía con convicción, tenía algunas canas en el pelo, pero sus ojos eran brillantes y llenos de vigor y vida. Por lo que Kim pudo deducir de sus nuevos recuerdos, George West era un hombre estricto y de pocas palabras, pero al mismo tiempo, había escuchado de Elliot y algunas otras personas que George West tenía habilidad con las palabras cuando era necesario. Había sido cultivado tras años de hacer negocios. Solía viajar por todas las comunidades mágicas del mundo para hacer negocios y solía llevar un barco estricto en el negocio familiar, pero luego su esposa, Maria West, falleció de una enfermedad mágica que le hizo ahogarse en su trabajo para evitar dolor. El negocio prosperó, pero a costa de la relación con su hijo porque había ignorado la parte paterna de sus deberes. Después de años de una relación difícil, la madre de Kin había tomado medidas para asegurarse de que su esposo y su suegro se llevaran mejor y repararan su relación, y había tenido éxito hasta cierto punto, pero cuando las cosas estaban mejorando, la tragedia golpeó y se cobró la vida de los padres de Kin. Esto hizo que George centrara la mayor parte de su atención en criar a sus nietos, Leah y Kin, para asegurarse de que el pasado no se repitiera, por lo que permaneció mayormente en Gran Bretaña y ahora dirigió sus negocios desde su país de origen. Caminó hasta la cama de Kin, sacó su varita y la agitó para realizar algunos hechizos que Kin pudo adivinar que eran hechizos de diagnóstico para verificar su estado de salud actual, y luego realizó otro hechizo que conjuró una silla a su lado y se sentó en ella. ¿Cómo te sientes, Kin? Kin no estaba seguro de cómo interactuar y conversar con su abuelo, ya que él no era su nieto original y el Kin actual era una persona completamente diferente, por lo que cuando enviaron a Polly a informar a George, él comenzó a pensar en cómo abordar la próxima conversación y la respuesta que se le ocurrió fue: "Lo siento, abuelo". Actuar como un niño que había hecho algo malo era la forma que Kin había elegido, combinándola con su primera magia accidental, que fue un gran evento en la vida de un joven mágico, y el hecho de que había caer inconsciente 2 veces en un solo día haría que Kin necesitara hablar menos, ya que parecería que se estaba arrepintiendo de sus acciones, que causaron que todos se preocuparan y esperaba que George o cualquier otra persona no lo cuestionara tomando en cuenta su salud. El enfoque de Kin fue correcto cuando George respondió: "No tienes que preocuparte, pequeña Kin. No fue tu culpa. Espero que no pienses mucho en lo que pasó hoy". Un atisbo de sonrisa hizo su aparición. "Hoy hiciste magia, pequeña Kin. Estoy muy orgulloso de ti". Le revolvió el cabello a Kin y habló: "Escribamos juntos una carta a tu hermana para decirle que hiciste magia. Ella estará muy feliz cuando se entere". Kin asintió mientras sonreía, podría ser porque no recordaba su identidad original y que él tenía los recuerdos originales, por lo que Kin sintió emociones positivas cuando George le revolvió el cabello y cuando pensó en su hermana mayor, Leah, que actualmente estaba estudiando en la Academia de Auxbatons de magia. Después de eso, un médico curandero vino a ver a Kin, y la conclusión con respecto al incidente del grito de Kin fue que a pesar de que su magia lo había salvado del impacto, su mente aún pensaba que se estaba cayendo y era solo una reacción psicológica del caer. Esa noche, Kin se quedó dormido bastante rápido debido a todos los eventos que cambiaron su vida y que habían ocurrido hoy y lo habían dejado mentalmente cansado. Antes de irse a dormir pensó en cómo sería su vida a partir de ahora. Estaba en el mundo de Harry Potter, un mundo donde la magia era real y él tenía la magia en él. Quería ver qué le ofrecería este nuevo mundo. Capítulo 2. Vamos, magia. Eran principios de junio y el inicio de la temporada de verano en Gran Bretaña. Kin estaba sentada en el patio trasero de West Manor, disfrutando de la primera mañana soleada de la temporada.
Pensó en su vida desde que llegó a este mundo. Y, habiendo estado en este mundo durante algunos meses, podría decir que salvo por la presencia de la magia y verla utilizada todos los días, su vida era la misma que la de un niño de 4 años. Estaba aprendiendo a leer, escribir, dibujar y hacía todas las actividades que hacía un niño de 4 años. Pero había algunas otras cosas que pensaba que no eran habituales para un niño de su edad. Le enseñaban 2 idiomas al mismo tiempo. Mientras todos los demás en West Manor hablaban con Kim en inglés, el abuelo de Kim, George, hablaba con él en francés. La difunta abuela de Kim, la esposa de George, María, nació y creció en Francia. La lengua materna de María era el francés, por lo que George había aprendido francés para ella. Ahora estaba enseñando a sus nietos a hablar el idioma que hablaba su esposa. La hermana de Kim, Lia, estudió en la Academia de Magia de Beauxbatons, por lo que leer y escribir en francés era un requisito previo para estudiar en esa escuela. Además de aprender 2 idiomas, también estaba aprendiendo a tocar el piano y recibía lecciones semanales de bailes de salón formales. Practicó la postura correcta de sentarse, pararse y caminar. Tenía que comer cada comida con buenos modales en la mesa. Kim aprendió a hablar formalmente, a hablar según diferentes situaciones y a la historia familiar. También aprendió matemáticas básicas. Kim tenía que ser honesta. Aprender todas estas cosas nuevas fue divertido y desafiante. West Manor no tenía televisor, por lo que Kim tuvo que hacer algo para mantenerse ocupado, y aprender todas las cosas lo mantuvo ocupado, para no aburrirse, pero había una conclusión. Kim tenía que pretender aprender en un ritmo más lento para mantener su cobertura como un niño pequeño. Pero resultó que fingir todo el día era extremadamente agotador y frustrante. Fingir olvidar conceptos, cometer errores, aprender cosas que entendía de inmediato era frustrante más allá de las palabras. Kim tenía habilidades motoras y capacidad mental que superaban con creces las de un niño, por lo que aprendió a bailar rápidamente, pero tenía que fingir pisándole los pies a su instructor. Tuvo que cometer errores en el piano a pesar de haber aprendido el material correctamente. Tenía que fingir que contaba con los dedos cuando hacía matemáticas y pronunciar mal los nombres de personas y lugares que se enseñaban en la historia familiar. Y resultó que todo esto no era suficiente, ya que incluso con Kim fingiendo cometer errores, seguía aprendiendo a un ritmo excepcional. Materias como baile formal, lecciones de piano, francés e historia familiar eran nuevas para Kim, por lo que no conocía el ritmo normal de aprendizaje para un niño de 4 años, pero tenía claro las matemáticas. Entonces, cuando de repente le enseñaron un concepto de un nivel mucho más alto para un niño de 4 años, se dio cuenta de que había tomado un ritmo incorrecto. Pero ya era demasiado tarde, y Kim no podía frenar su aprendizaje en este punto, y Kim no creía que pudiera reducir el ritmo, ya que cualquier cosa más lenta que esto lo volvería loco. Entonces, Kim decidió aprender todo lo que le enseñaron los adultos y esperar que no se excedieran, o tendría que fingir ser más tonto, y eso era antagónico. Todo esto era el lado positivo de las cosas en la vida de Kim. Ahora, vayamos al lado negativo de su vida. Kim no podía hacer ninguna magia. No importa cuánto intentara acceder a su magia, no podía mover nada ni realizar ninguna magia. Ahora, si Kim fuera un fanático de Harry Potter, que solo veía películas y leía los libros, entonces no se habría sentido mal por no poder realizar magia, pero verás, Kim no era tu fanático. Pero no, Kim era una gran lectora de fanficción. Kim, en su vida anterior, había leído más fanficción que la obra original. Había leído personajes de fanficción haciendo magia sin varita y quería lograrlo, pero no importa cuánto lo intentara, no podía hacer ni una sola pieza de magia. Pero no era culpa de Kim que no pudiera hacer magia. No sabía nada sobre teoría mágica y no tenía acceso a ningún texto sobre magia. Y no tenía acceso a varitas porque la gente las protegía y no les gustaba entregárselas a nadie. Además, Kim fue educada para no preguntarle a nadie sobre sus varitas, por lo que pedirle a alguien su varita estaba fuera de discusión. Todo lo que Kim pudo hacer fue seguir intentando sacar la magia dentro de sí mismo, pero nada funcionó. Todos los días no logró hacer magia. Pero Kim no iba a abandonar su búsqueda de la magia sin varita. Sabía que era posible, y sabía que era posible hacerlo a una edad temprana, ya que un joven Tom Marvalo Riddle podía hacer magia sin una varita antes de saber que tenía magia. Kim creía positivamente que pronto podría lograr la magia sin varita, pero lo que Kim no sabía era que pasaría un tiempo antes de que pudiera comenzar su viaje mágico.
Otra cosa que molestaba a Kim era que estaba bajo supervisión constante, en cualquier momento había un adulto a su alrededor, observándolo para que el accidente no se repitiera. Pero eso fue un gran obstáculo para Kim, ya que resultó que un niño que miraba una pelota durante decenas de minutos era extraño, por lo que Kim no podía practicar magia sin que le hicieran preguntas, que Kim preferiría no responder. Kim se dio cuenta de que si quería progresar rápidamente con su magia, necesitaría entender cómo funcionaba la magia y sabía exactamente cómo obtener los recursos para poner en marcha su conocimiento mágico. Solo necesitaba esperar un par de semanas para comenzar su plan. Kim se sentó en el sofá de la sala, balanceando los pies mientras bebía un vaso de jugo de manzana. Estaba emocionado porque hoy era el comienzo de su plan para comenzar a aprender magia. Una leve sonrisa apareció en su rostro mientras tomaba el vaso para tomar otro sorbo de jugo. Elliot, que estaba sentado en una silla cerca de Kim, lo vio sonreír, y una sonrisa propia se abrió paso en su rostro cuando pudo adivinar por qué Kim estaba sonriendo, pero decidió preguntar: «Joven maestro, ¿por qué sonríes?». Kim miró a Elliot y su sonrisa se convirtió en una mueca. «Puedo ver a Lia después de tanto tiempo. Estoy emocionado de verla». Esta no era la primera vez que la conocía, ella había regresado a casa para las vacaciones de Pascua y él había pasado tiempo con su hermana mayor y había llegado a conocerla, y era cierto que Kim estaba emocionada de poder conocerla. Conoce a Lia. Los planes de Kim dependían en gran medida de la personalidad de Lia, y estaba seguro de que si las cosas iban según lo planeado, para finales de esta semana, tendría en sus manos las cosas que necesitaba para comenzar a aprender magia. Elliot, que escuchó a Kim, no lo creería si alguien le dijera las cosas que pasaban por la mente de su joven maestro. Pasó otra media hora antes de que Polly, la elfa doméstica, les informara que el maestro y la joven señorita habían llegado a casa a través de la red Flu. Kim se bajó del sofá y esperó pacientemente a que Lia y George entraran a la sala con ojos brillantes. Fue cuando una joven morena con ojos gris piedra entró corriendo a la sala y le dio una brillante sonrisa en el momento en que vio a Kim y lo abrazó en el momento en que alcanzó a Kim. Kim se rió mientras lo hacía girar y ella respondió con sus propias risitas. A diferencia de Kim, Lia tenía 11 años cuando perdió a sus padres y estaba en la escuela cuando recibió la noticia. Esto causó un gran impacto en ella, ya que después de eso, se volvió bastante sobreprotectora con Kim. La hermana mayor pedía cartas sobre Kim todas las semanas y adoraba mucho a su hermano menor. Cuando Lia se enteró del incidente, aunque estaba feliz por Kim por hacer magia accidental por primera vez, también estaba bastante enojada por las circunstancias en las que la magia se había manifestado en un incidente peligroso. Por lo que Kim había escuchado, Lia le había escrito una carta fuerte a George con respecto a lo que pensaba de este incidente y lo criticó por la falta de cuidado hacia Kim, y cuando regresó a casa para las vacaciones de Pascua, había mantenido una estricta vigilancia sobre las nuevas disposiciones. Lia tenía miedo de perder a su hermanito después de perder a sus padres, lo que la hacía malcriar a Kim cada vez que tenía la oportunidad. Kim sabía del comportamiento cariñoso de Lia, así que decidió aprovechar eso, y después de darle un par de días para relajarse en casa, decidió hacer su movimiento. Y se le presentó a Kim una excelente oportunidad. Un día, Kim y Lia estaban jugando en su habitación, pero después de un tiempo, Lia sintió un poco de sueño y, antes de darse cuenta, se había quedado dormida, y eso le dio a Kim la oportunidad perfecta para ejecutar su plan, así que fue a la estantería de la habitación de Lia. Buscó en la estantería e intentó encontrar el libro de texto de primer año sobre teoría mágica, pero en el momento en que miró los libros, se quedó paralizado y un momento después se dio una palmada en la nuca. Kim planeaba escoger el libro de texto sobre teoría mágica y luego pretender tratarlo como un juguete, y cuando Lia intentaba quitárselo, hacía un berrinche para que Lia le dejara quedarse con el libro ya que ya había pasado su cuarto año, y no necesitaría un libro de texto de primer año. Sabía que Lia sería suave con él y le dejaría quedárselo, y luego llevaría ese libro a todas partes para que todos supieran que el libro era de Lia y nadie intentaría quitárselo. Pero había olvidado un simple detalle que acababa de arruinar todo su plan, y era que todos los libros de Lia estaban en francés. Idiota. Kim susurró para sí mismo mientras se daba una palmada en la frente. ¿Cómo pude olvidar que la Academia de Magia Beauxbaton está en la maldita Francia? Por supuesto, los libros estarían en francés. Kim comenzó a pasear por la habitación mientras se sentía miserable consigo mismo y con su plan fallido. Estaba muy seguro de sí mismo y de que su plan funcionaría sin problemas, pero su primer plan había fracasado espectacularmente.
Después de no poder hacer magia durante meses, el fracaso de este plan había derribado la moral de Kim. No había estado mucho en la habitación de Lia, y esta era la primera vez después de pensar en este plan, así que no había pensado en que los libros estuvieran en francés. La ubicación de la Academia de Magia Beauxbatons Baton se le había olvidado por completo, y Kim sabía que se trataba de un error idiota, pero que había descarrilado todo su plan. Aunque Kim estaba aprendiendo francés de su abuelo, no era tan bueno como para leer un libro de ese nivel y entenderlo completamente. Suspiró mientras se sentaba en la cama de Lia, y en la habitación silenciosa, se encontró mirando hacia atrás, algo que no había hecho en un par de meses, o para ser exactos, había evitado mirar hacia atrás sobre su vida y cómo llegó aquí. Hubo algunas ocasiones en las que la atmósfera en Westmanor había sido excepcionalmente alegre, y la alegre vibra a veces había hecho que Kim se considerara un extraño. Pensaría que le había robado la vida al Kim original. Ver a la gente a su alrededor riendo y divirtiéndose le llevaría a pensar que si realmente pertenecía aquí. Algo que perseguía a Kim era eso de los recuerdos del original. Sabía que la caída desde la ventana no era la razón de la muerte del original. Kim había visto que la magia había roto el impacto, y fue después que el original se había desmayado. Eso hizo que Kim pensara si él fue quien se había apoderado del cuerpo mientras el original estaba débil después de usar magia y de alguna manera erradicó el alma del original. Kim había tratado de asegurarse de que no estaba en este cuerpo voluntariamente y que no debería ser considerado responsable, pero aún así, Kim no pudo evitar sentir la culpa y la vergüenza de su parte ya que, aunque fuera de mala gana, había tomado la vida de un niño de él. Kim suspiró mientras se recostaba en la cama de Lia, y mientras su retrospección se convertía en odio negativo, él también se quedó dormido y así llegó al final del plan de Kim de comenzar con la magia lo antes posible. A Kim le había tomado un tiempo volver a ponerse de pie y comenzar a trabajar en magia nuevamente. Sabía que no podía acceder a la oficina de su abuelo donde se encontraba la biblioteca de la mansión. Incluso si pudiera, no estaba seguro de poder obtener lo que necesitaba, ya que tal vez no hubiera un libro de teoría mágica de nivel básico en esa biblioteca. También sabía que le llevaría un buen tiempo alcanzar un nivel adecuado de francés. Entonces, Kim decidió descartar el plan de obtener información a través de la teoría y volvió a su método anterior de prueba y éxito, y el resultado llegó exactamente un año después de venir a este mundo. Y, aunque Kim no lo sabía en ese momento, había sido testigo de uno de los conceptos más básicos y, al mismo tiempo, más misteriosos y centrales de la magia. Fue exactamente un año después de que Kim transmigrara al mundo de Harry Potter. Había trabajado para obtener magia todos los días durante todo un año, pero no tenía nada que mostrar como resultado de su arduo trabajo. Además, haber crecido en un hogar mágico hizo que todo fuera más antagónico para Kim. Estaba rodeado de magia todos los días. Y resultó que el tropo de fanficción sobre el rastro de niños de familias mágicas que no trabajaban por estar rodeados de adultos que realizaban magia era cierto, ya que a su hermana Lia se le permitía hacer magia en la casa. La única razón por la que muchos niños con entornos mágicos no hacían magia en casa era que los padres no la permitían, ya que los preadolescentes y adolescentes con magia podían causar mucho desorden en casa que no preferirían limpiar después, y más que una regla de no realizar magia en casa, era más una cuestión de disciplina en casa. A Lia se le permitió usar magia siempre y cuando fuera en una gran habitación vacía específica en la mansión porque de esa manera cualquier posible daño sería minimizado y contenido. Ahora, podíamos ver a Kim acostado en su habitación, mirando distraídamente al techo ahogándose en frustración porque acababa de descubrir que hoy era el día exactamente un año después de su transferencia. Había comenzado su día muy feliz, sus estudios iban muy bien, a excepción de la magia estaba haciendo grandes progresos en todos los frentes. Y, aunque algunas de esas cosas fueron fáciles para alguien con su capacidad mental, de alguna manera ayudaron a su ego magullado, pero entonces, he aquí, recibió otro puñetazo en el estómago cuando vio la fecha en el reloj del comedor. Y su estado de ánimo se vino abajo. Kim se tumbó en la cama y hundió su cara en la almohada, gimiendo para mostrar su frustración consigo mismo. Luego pasó otros 10 minutos gimiendo en su habitación y después de hacerlo, se sentó en su cama y miró fijamente la pelota frente a él. Kim tenía muchos sentimientos encontrados hacia este baile específico. Era una pelota de goma promedio, y Kim había usado esta pelota, tratando de moverla con magia, pero durante todo un año, simplemente había mirado fijamente la pelota, y la pelota permaneció allí inmóvil.
Los adultos alrededor de Kim pensaban que esta pelota era el juguete favorito de Kim, ya que pasaba mucho tiempo con ella y la llevaba consigo todo el tiempo, pero no por la razón que pensaban. Pensaron que a Kim le gustaba mucho la pelota, mientras que el propio Kim solo se quedaba con la pelota para poder practicar un poco cuando nadie estaba mirando. Mientras Kim miraba la pelota, algo dentro de él se rompió, y la ira brotó dentro de él, y terminó gritándole a la pelota: "Urk. ¿Por qué no te mueves?". Y fue entonces que Kim sintió que algo se movía dentro de él. Sintió una suave vibración en su cuerpo seguida de una sensación de flujo, y luego los ojos de Kim se abrieron cuando vio la pelota dispararse a través de la habitación y estrellarse contra la pared frente a Kim con gran fuerza, y luego rebotar en la pared y volvió para golpear a Kim en la cara. No esquivó el balón por el impacto y recibió el golpe. ¡Ay! ¡Ja ja ja! Kim se rió mientras lloraba porque, aunque le dolía la nariz, estaba eufórico de poder hacer magia a pesar de que sabía que era magia accidental alimentada por la ira. Kim sabía que era el comienzo de su viaje mágico. Capítulo 3. Progreso inicial. Kim tarareaba una melodía alegre mientras llenaba de color un libro ilustrado. Kim disfrutó coloreando el libro ilustrado. Sintió que las imágenes eran demasiado simples para él, pero no le importó ya que recordaba algo como libros para colorear para adultos en su viejo mundo, así que de todas las actividades infantiles, Kim hizo para desempeñar su papel de 5 años, colorear era algo que le gustaba hacer. Además, no solo estaba llenando de color el libro ilustrado sino que también practicaba magia. Desde el día en que realizó la magia accidental inducida por la ira, había hecho algunos progresos con la magia y había tratado de mejorarla con un vigor renovado. Actualmente, se encontraba sentado frente a una mesa baja en el porche de su casa en posición de loto. Si te sientas al lado de Kim, entonces podrías ver una pequeña cuenta de vidrio moviéndose tambaleante en el espacio entre sus piernas. Kim había progresado un poco con su magia y podía mover objetos livianos con éxito moderado. Al igual que la pequeña cuenta de vidrio, podía moverla continuamente sin problemas, pero no podía moverla suavemente ni hacer giros bruscos y repentinos. Se podría decir que, si bien podía mantener la cuenta en movimiento, le faltaba control sobre la cuenta. Lo único que podía hacer con magia era mover objetos. No podía hacer ninguna magia tradicional como transfiguraciones, hechizos, maldiciones ni nada de lo que se ve en la obra original. Mover objetos bajo cierto peso era bastante emocionante para Kim. Se quedaba despierto hasta tarde en la noche, moviendo diferentes objetos tratando de ganar más control de su magia. Además, otra cosa que Kim consideraba una ventaja de jugar con magia era dormir por la noche. Resultó que la teoría del núcleo mágico era cierta, los objetos mágicos tenían núcleos mágicos y la capacidad dependía de la cantidad de magia que usabas, por lo que el dicho "la magia es un músculo" era cierto. Cuanto más usaras magia, más capacidad mágica poseerías. Había obtenido esta información de Lia, que estaba practicando magia en casa, y a Kim se le permitió mirar, por lo que inocentemente le preguntó si podía seguir haciendo esas mariposas que estaba haciendo como práctica de transfiguración, y ella le explicó sobre un núcleo mágico. Veamos, imagina que hay un recipiente con agua dentro de tu cuerpo, y el agua es la cantidad de magia que puedes hacer. Si usas toda el agua, entonces no podrás hacer magia. Kim decidió hacer otra declaración inocente, buscando una respuesta. Quiero hacer mucha magia y convertirme en un gran mago cuando sea mayor. Lia se rió de su hermano pequeño y le pellizcó las mejillas. Si quieres convertirte en un gran mago, entonces tendrás que usar magia todos los días, porque de esa manera podrás usar más magia. Le había explicado con palabras que un niño podría entender, y aunque había simplificado demasiado el tema y omitido muchas cosas importantes, Kim había entendido la esencia del mismo. Ahora bien, ¿qué tenía que ver todo esto con el sueño nocturno? Resultó que usar magia causaba algún tipo de fatiga, y debido a que Kim quería aumentar su capacidad de núcleo mágico, se aseguraba de que para la hora de acostarse, hubiera vaciado su núcleo mágico, y eso se convirtió en algunas de las mejores noches de sueño de su vida. Kim también había comenzado a trabajar más en otras cosas además de la magia. Empezó a tomarse el piano más en serio y aumentó su tiempo de práctica. Kim sabía que sus habilidades matemáticas eran mejores para un niño de 5 años, pero ¿eran sus habilidades matemáticas mentales de primera categoría? No, aunque todavía pretendía ser un brillante niño de 5 años, por dentro estaba entrenando su cerebro para calcular más rápido.
Kim se dio cuenta de que si quería mejorar en francés, tendría que sumergirse en el idioma, por lo que comenzó a buscar activamente a su abuelo para hablar con él en francés. La mayoría de sus conversaciones eran solo Kim hablando y George escuchando. George corregiría a Kim si cometiera errores. En la parte escrita del francés, utilizaba su correspondencia semanal con Lia como práctica, y cuando le escribía el mismo contenido tanto en inglés como en francés. George también hizo que Kim comenzara con la caligrafía y le hizo practicar su escritura. Fue una bendición que no usaran papel pergamino y pluma irregulares y usaran una pluma estilográfica con papel normal. La motivación de Kim para trabajar en caligrafía fue porque pensaba que la letra de George era genial y quería que la suya fuera igual. Pero no todas las materias fueron divertidas de aprender. Había otros temas que Kim no encontraba atractivos. No le gustaba la historia familiar, así que simplemente memorizó todo lo que le enseñaron. No hubo ningún esfuerzo adicional en la historia familiar por parte de Kim. De manera similar, se sentía sofocado durante las comidas ya que tenía que usar los modales correctos en la mesa en cada comida, y Kim sentía que no podía disfrutar completamente de sus comidas. El baile formal no era divertido ni aburrido, pero era vergonzoso cometer errores mientras bailaba con alguien, así que Kim se aseguró de aprender todo con cuidado y no cometer errores. Kim descubrió que la vergüenza podía ser un fuerte motivador para aprender. Kim se esforzó tanto en el baile como en el piano bajo este motivador alternativo. Kim también fue testigo de cómo el cuidado y la crianza pueden cambiar a una persona con el tiempo. Notó que su forma de hablar había cambiado, y estaba usando palabras que nunca antes había usado, además la forma en que caminaba y se sentaba también cambió. Descubrió que su espalda, que siempre había encontrado el respaldo de una silla o un sofá, ahora permanecía recta, alejada del respaldo. Kim entendió que estaba cambiando para mejor, pero todavía era inquietante darse cuenta de que había cambiado sin que él se diera cuenta del cambio. George West era un hombre culto. Conocía la importancia de la educación y el conocimiento y los tenía en alta estima. Había ampliado su negocio familiar utilizando el conocimiento que adquirió al aprender y experimentar. Llevaba mucho tiempo vivo y sabía de la importancia de aprender de los errores y aceptar los fracasos, pero lo había aprendido de la manera más difícil. Había dejado que la muerte de su esposa lo abrumara y le hiciera olvidarse de su hijo. Había cometido un error que le había costado la relación con su hijo. Tuvo suerte de que su hijo estuviera dispuesto a darle otra oportunidad y arreglar su relación, pero luego la tragedia volvió a golpear y se cobró la vida de su hijo y su nuera, alejándolos de sus hijos. Cuando recibió la noticia, se quebró. Él y su hijo acababan de empezar a arreglar la grieta en su relación. ¿Por qué tuvo que ocurrirle esta tragedia a esta familia? Estuvo a punto de hacer lo mismo que había hecho muchos años atrás y lanzarse a trabajar para evitar el dolor, pero luego se acordó de sus nietos y le hizo darse cuenta de que no podía dejarse ahogar en la miseria y se levantó para por el bien de los nietos. No iba a cometer el mismo error que alguna vez cometió. Tomó a sus nietos bajo su cuidado y supo que estaba haciendo lo correcto cuando vio a su nieta. Cuando vio a Lia, vio a una niña pequeña que estaba a punto de perder su infancia por madurar demasiado pronto. George tomó a sus dos hijos bajo su cuidado y les brindó el apoyo paternal que habían perdido. Se aseguró de que Lia no tuviera que preocuparse sola por su hermanito y de que ambos tuvieran una infancia normal. Pudo conectarse con Lia bastante rápido y, aunque ella terminó desarrollando una perspectiva ligeramente madura de la vida para alguien de su edad, sabía que estaría bien en unos pocos años. A medida que crecía, George vio que Lia mostraba interés en el negocio familiar, por lo que comenzó a asesorarla en los descansos. Estaba construyendo una base para ella, en caso de que su interés se convirtiera en algo serio. Tenía que decir que Lia lo había impresionado año tras año. Ella siempre tuvo las mejores calificaciones, la voluntad de aprender y esforzarse. Y, lo que es más importante, tenía las cualidades de una líder. Estaría dispuesto a preparar a Lia como su sucesora si ella se comprometiera con el negocio familiar. Por otro lado, estaba su otro nieto, Kim. Solo tenía 1 año y no entendía el significado de la muerte, y no le había afectado tanto como a su hermana. George no estaba seguro de cómo describir a este niño. Por lo que podía ver, este niño era igual a cualquier otro niño de su edad, pero desde que comenzó su educación, Kim había demostrado ser todo menos un niño común y corriente. Aprendió las cosas muy rápidamente y siempre completaba su trabajo sin quejarse. La maestra de Kim lo elogió cuando le preguntó por el progreso de Kim y lo felicitó por ser el estudiante más fácil al que jamás habían enseñado.
No solo eso, sino que también elogiaron la capacidad de aprendizaje de Kim. A George no le sorprendió escuchar la opinión del maestro, ya que le enseñó a Kim tanto francés como historia familiar, y conocía la capacidad de Kim. Sabía que Kim quería aprender francés y trató activamente de mejorarlo. También sabía que a Kim no le gustaba aprender historia familiar y pudo ver la diferencia en el esfuerzo que mostró mientras aprendía francés e historia familiar. George sabía que si Kim hubiera sido un niño normal, habría hecho un escándalo por aprender algo que no disfrutaba o incluso se habría negado rotundamente a aprender. Pero Kim, a pesar de no disfrutar aprendiendo historia familiar, la aprendió sin que nadie se lo pidiera. Pero lo que más llamó la atención de George fue el interés de Kim por la magia. La magia siempre lograría atraer la atención de Kim. No importaba si era algo tan común como levitar cubiertos sobre la mesa del comedor, o algo llamativo como hechizos de fuegos artificiales en el cielo, todo hacía que los ojos de Kim brillaran. George notó que cada vez que hablaba con Kim, la magia siempre se colaba en la conversación, y Kim era especialmente activa mientras hablaba de magia. Se dio cuenta de que, si bien los niños de la edad de Kim no se quedaban en un lugar por mucho tiempo, Kim siempre se sentaba y observaba pacientemente cada vez que Lia usaba magia en casa, o cuando Polly, la elfa de la mansión de West, limpiaba la casa usando magia de elfo. La seguiría por toda la mansión mientras limpiaba. Polly, que era una elfa orgullosa, caminó alrededor de la mansión en lugar de aparecerse para que Kim pudiera seguirla mientras ella se movía por la mansión. George tenía el presentimiento de que Kim crecería hasta convertirse en una persona que habitaba en los misterios de la magia, o al menos hacía algo estrechamente relacionado con la magia. Y, aunque era absurdamente temprano para hablar sobre el futuro de un niño, George no pudo evitar pensar que el futuro de Kim estaría profundamente relacionado con la magia. George no quería decidir las futuras carreras de sus nietos. Quería que siguieran lo que amaban, lo cual era evidente ya que, aunque él era el mentor de Lia, no la obligaría a hacerse cargo del negocio. A ella se le permitiría irse en cualquier momento, y solo cuando se comprometa por completo él la preparará seriamente para liderar el negocio familiar. De vuelta con Kim, George quería ver los límites de su nieto y cuánto podía aprender Kim antes de dejar su supervisión directa al inscribirse en una de las escuelas mágicas. Comenzó a replanificar sus planes originales para la educación y el desarrollo de Kim. Había pasado otro año y Kim había aprovechado el año anterior de manera muy productiva. Había aumentado las cosas que podía hacer con magia. Al hacer que objetos livianos se movieran con un control limitado, Kim había mejorado sus capacidades. A lo largo del año, Kim había encontrado gradualmente objetos que pesaban más y había experimentado y practicado con ellos. Cuando cumplió 6 años, el control de Kim sobre los objetos había aumentado sustancialmente. El niño de 6 años todavía no podía hacer nada más que mover objetos, pero Kim sentía que había sido pionero en el uso de la magia en el área de empujar y tirar. Cuando Kim mencionó que podía mover objetos, lo que quiso decir es que podía usar diferentes combinaciones de empujar y tirar para hacer que el objeto se moviera. En el caso de Push, podría simplemente aplicar un solo empujón o aplicar un empujón continuo. Un solo empujón era similar a golpear una bola de billar con un taco o golpear una pelota de golf con un palo. Mientras que el empuje continuo era similar a empujar un carrito y aplicar fuerza continuamente para mantener el objeto en movimiento, pull era similar también a push y tenía dos tipos: el tirón único o el tirón continuo. El tirón único consistía simplemente en aplicar el tirón una sola vez, y el tirón continuo podría ser una fuerza de tirón continua aplicada como una locomotora de tren tirando de los vagones. Al usar múltiples combinaciones de estos 4 tipos de fuerzas con diferentes poderes, Kim podría hacer todo tipo de cosas. No proporcionaba un control total como controlar un coche a control remoto, pero con creatividad y práctica, las posibilidades eran enormes. Había alcanzado un nivel de control de truco y podía controlar objetos tanto como fuera posible empujando y tirando. Por supuesto que hubo limitaciones, el alcance era una gran limitación. Su alcance actual era de solo 5 metros ya que no sabía cómo hacer que su magia cruzara ese límite. Podía alcanzar cualquier objeto siempre que estuviera dentro de un radio de 5 metros con él como centro. Otra limitación fue la velocidad. El control se deterioró con el aumento de velocidad. Cuanto más rápido era el objeto, menos control tenía Kim sobre él. La concentración también obstaculizó la capacidad de Kim para hacer magia. Kim descubrió que para poder hacer magia que no fuera magia accidental salvaje impulsada por altas emociones, tenía que concentrarse y mantener la intención de la acción.
Entonces, si bien el simple empujón y tirón eran bastante simples ya que su tiempo de concentración era corto, las contrapartes continuas eran más difíciles ya que Kim necesitaba pensar constantemente en el poder, la dirección, dónde aplicar la fuerza y cómo aplicarla. Entonces, la complejidad fue mala para Kim. Luego hubo un problema que le había causado muchos problemas a Kim, y Kim había necesitado mucha fuerza de voluntad para superarlo. El problema era el mal hábito de usar gestos con las manos mientras se usaba magia. Si bien este hábito le había proporcionado un mejor control ya que los gestos le ayudaban a concentrarse, le hizo pensar que era similar a los momentos de varita, y eso iba en contra de lo que Kim estaba tratando de lograr. Entonces, trató de deshacerse de los gestos con las manos, pero tuvo que hacer de todo, desde cruzar los brazos hasta sentarse sobre las manos y poner las manos detrás de la espalda para romper ese mal hábito. A Kim le tomó más de un mes deshacerse de ese instinto de usar gestos con las manos y otros 2 meses para lograr que su control alcanzara el nivel proporcionado con los gestos con las manos. Ahora, Kim podría hacer las mismas cosas con solo pensar en la ejecución de la magia. La educación no mágica de Kim también estaba avanzando espléndidamente. Se había vuelto bastante bueno con el piano y el baile formal también le iba de maravilla. Kim se sentía seguro de poder bailar frente a una audiencia sin avergonzarse a sí mismo y a su pareja. La caligrafía de Kim todavía era un trabajo en progreso debido a las manos de su hijo, y por las expresiones de sus maestros, podía decir que lo estaba haciendo bastante bien. Pero las cosas estaban a punto de cambiar porque 2 años después del día en que Kim transmigró, Kim estaba listo para dar un gran paso en su búsqueda de la magia. Capítulo 4. Cambio en la magia y gira mundial. Hoy era el 2º aniversario de que Kim se encontrara varado en este mundo. Durante el último año, Kim había trabajado duro en la magia y cuanto más la usaba, más se enamoraba de la magia. A pesar de que ni siquiera había arañado la superficie de la magia, y el conocimiento de Kim era equivalente a una gota en el océano. Pero Kim estaba a punto de dar un paso más para mejorar su magia. Kim se paró frente a la habitación de Lia, lista para recibir lo que no había podido tomar el año pasado. El año pasado, no estaba listo para obtener los recursos para avanzar en mi magia, pero ahora sí lo estoy. Kim pensó en su plan del año pasado y después de darse una palmada en las mejillas para concentrarse, llamó a la puerta de Lia. Esperó a que Lia respondiera y escuchó. Adelante. Delia. Abrió la puerta y entró en la habitación. Allí vio a Lia, sentada en su cama y leyendo una revista de moda francesa. Kim entró en la habitación seguido de un coche de juguete. Lia levantó la vista de su revista y vio a Kim y su juguete entrando a la habitación. Pensó que alguien podría haber encantado el auto para seguir a Kim, así que no le prestó atención, pero en realidad, Shun estaba tirando del auto de juguete con magia como práctica. Vio a Kim subirse a la cama pero luego miró hacia atrás como si buscara algo, y luego sus ojos se posaron en el auto en el piso, así que bajó y agarró el auto antes de subirse a la cama una vez más. Tan lindo. Pensó que el coche lo seguiría hasta la cama. Una amplia sonrisa apareció en su rostro mientras miraba a Kim. Kim se había vuelto bastante bueno actuando cuando era niño y a veces se preguntaba si debería seguir una carrera en la actuación. Kim a veces bromeaba consigo mismo diciendo que era un actor metódico que se mantenía en el personaje todo el día. Volviendo a la situación en la habitación de Lia, vio a su hermano seguir jugando con su carrito de juguete y pensó, él no me pedirá que juegue con él, entonces ¿por qué vino a mi habitación? Bueno, lo que sea. Oh, este vestido es bonito. Al ver que Kim no le pediría que jugar con él, volvió a leer su revista. Todo esto era parte del plan de Kim. A propósito, no habló con Lia y continuó pasando el tiempo jugando con el carro de juguete usando magia. Y para ser honesto, hacer ruidos de brom brom mientras movía el auto con magia era divertido a su manera. Por el rabillo del ojo, Kim miró furtivamente a Lia y pensó, ahora, solo tengo que esperar un rato. El año pasado, antes de que Kim tuviera alguna conexión con su magia, había tratado de encontrar alguna respuesta para poner en marcha su magia y comenzar una conexión con su magia. Sino porque no había tomado en consideración el idioma del libro en la biblioteca de Lia. Los libros estaban en francés y eso había cerrado todo el plan. Pero esta vez, estaba preparado y confiaba en que conseguiría ese libro hoy. Entonces Kim esperó unos 20 minutos y luego hizo su movimiento. Dejó de jugar con su carrito de juguete, se bajó de la cama y, después de perder el tiempo durante un minuto, se dirigió a la estantería y comenzó a buscar ese libro de teoría mágica de primer año y lo encontró en el estante más bajo. Una sonrisa amenazó con dividir su rostro mientras miraba la portada del libro y entendía claramente lo escrito.
Se sentó en el lugar y leyó el libro, y el mundo alrededor de Kim quedó en silencio. Había esperado este momento durante mucho tiempo. Ahora que el libro estaba en sus manos, toda su atención estaba puesta en él. Comenzó a leer las palabras escritas en francés, todos los pensamientos innecesarios desaparecieron de su mente y se sumergió en la escritura. Kim no sabía cuánto tiempo había estado leyendo el libro, pero un toque lo sacó de su enfoque y lo trajo al mundo real. Kim sintió como si un autobús lo hubiera atropellado. Respiró hondo y, aturdido, miró hacia la voz y encontró a Lia mirándolo, pero Kinexe estaba actualmente inactivo. Kim tardó un par de segundos en reiniciarse y respondió, ¿sí? Lia miró fijamente a Kim durante un par de segundos, lo que hizo que Kim se preocupara. No había tenido la intención de perderse en el libro, pero lo hizo, y no solo olvidó que Lia todavía estaba en la habitación, sino que también se tomó un segundo para responder, lo que pudo haber resultado extraño, dado el hecho. Él estaba mirando su rostro. ¿Qué estás haciendo? Lia cuestionó mientras miraba a Kim con su libro de texto escolar. Esta vez Kim lo siguió rápidamente mientras mostraba una gran sonrisa y le mostraba a Lia su libro. Estaba leyendo este libro. Lia se acuclilló cerca de su hermano y sonrió. ¿En serio? ¿Qué tal si me lees algo de ahí? Kim asintió rápidamente y luego, como un niño, recitó en voz alta el primer párrafo del primer capítulo del libro. La magia es una fuerza que cambia aspectos del mundo en niveles fundamentales. La capacidad de los humanos para usar la magia es un rasgo hereditario transmitido de los antepasados de una persona, que permite a las brujas y magos practicarla. Kim tartamudeó a propósito y disminuyó el ritmo para hacerlo más creíble para un niño de su edad. La actuación de Kim sorprendió a Lia y lo abrazó con una sonrisa radiante y lo elogió. Dios mío, Kim, eso fue excelente. Eres inteligente, ¿no? ¿No es así? Kim se rió alegremente y le devolvió el abrazo, y luego hizo su movimiento. Sostuvo el libro frente a ella y preguntó. Lia, ¿puedo tener este libro? Me gusta, por favor. Lia no pudo resistir el brillo en los ojos de Kim. Miró la portada del libro y vio que era un libro de texto de su primer año y reflexionó. Ya no lo leo y supongo que no le hará ningún daño. Además, ama muchísimo la magia. Está bien, puedes quedarte con el libro, pero solo si prometes cuidarlo. Kim aplaudió y celebró abrazando el libro. Gracias, Lia. Prometo que me encargaré del libro, promesa meñique. Sacó su meñique y Lia entrelazó el suyo con una suave sonrisa en los labios. Más tarde ese día, Kim se sentó frente a la mesa de su habitación, y sobre la mesa estaba el libro encuadernado en cuero titulado Teoría Mágica de Irene Joliot Curie. Se frotó las manos, abrió el libro y comenzó a leer desde donde lo había dejado en la habitación de Lia. Kim comenzó a leer lo que ofrecía este libro y, durante los días siguientes, Kim se sumergía en el libro cada vez que tenía tiempo libre. Después de una semana finalmente decidió que había leído y comprendido lo suficiente. Entonces, la siguiente vez que estuvo solo, Kim inmediatamente sacó la pequeña cuenta de vidrio de su bolsillo y la colocó frente a él. El enfoque original de Kim de usar empujar y tirar era una forma indirecta de influir en un objeto, pero los usos populares y convencionales de la magia debían influir en ellos directamente. Kim miró fijamente el mármol mientras contemplaba su semana de lectura. Si tuviera que cortar algo con magia, entonces habría dos formas de hacerlo. El método indirecto sería algo así como usar una espada de viento creadora de magia y lanzarla hacia el objetivo. Mientras que el enfoque directo sería usar algo así como un hechizo cortante, difindo, para cortar directamente al objetivo. Mi enfoque fue el enfoque indirecto. Estaba creando una fuerza de empujar y tirar para afectar el objeto. La canica frente a Kim se movió. Estaba haciendo que la canica se moviera con su método original de tirar y empujar. La canica se movía cada vez más rápido, y llegó a donde Kim perdió el control, y la canica salió disparada en línea recta alejándose de Kim, pero luego las pupilas de Kim se estrecharon, y la canica repentina y antinaturalmente se detuvo en seco. El método de tirar y empujar de Kim no había causado la parada, sino con la nueva aplicación directa de magia. Ordenó a su magia que borrara todo el impulso de la canica, y funcionó. Kim había usado la imagen de una canica estacionaria y la intención de detener la canica. Kim miró fijamente la canica estacionaria con una sonrisa llena de dientes en su rostro, y Kim supo que había dado un paso más para mejorar su magia. Aunque las cosas se habían vuelto mucho más complicadas, sabía que era porque las formas en que podía abordar la magia se habían ampliado. Miró el libro de texto de teoría mágica y no habló con nadie en la sala. Empecemos.
Durante el mes siguiente, Kim progresó más que el año pasado. Tuvo que empezar de cero. Lo único que había transferido de su trabajo el año pasado era el alcance. El resto lo tuvo que construir desde cero. Era más difícil que las 4 opciones de empujar y tirar. Esta vez estaba trabajando con nuevos conceptos y técnicas. Después de un mes, podía controlar objetos dentro de un rango de 5 metros. Diablos, había mejorado más que en el año anterior. Ahora podía hacer levitar objetos y moverlos en el aire. Anteriormente, podía levitar objetos y moverlos, pero era complicado y tenía un control y movilidad extremadamente malos. Ahora había llegado al punto de la telequinesis basada en la magia. Podía atraer objetos, devolverlos a su lugar, hacer cosas que normalmente podía hacer con las manos y algunas más. Podía doblar el edredón al levantarse por la mañana, sacar la pasta de dientes del tubo y cepillarse los dientes mejor que con las manos. Como siempre, debido al conocimiento incompleto de Kim, tendría que hacer una tarea a la vez. Si quisiera abrir un cajón para sacar algo, tendría que mirar el cajón, luego sacar el objeto, esperar a que llegue a él y luego cerrar el cajón. A finales de mes, Kim estaba lista para pasar a otro tipo de aplicación mágica. Ya había hecho suficiente telequinesis y quería hacer algo, pero antes de que pudiera decidir qué hacer, su abuelo llamó a Kim y le contó una noticia impactante. George miró a Kim y le informó. Kim, el día después de que tu hermana se vaya a Beauxbatón Baton para su 6º año, dejaremos la mansión para viajar por el mundo. Kim parpadeó 2 veces antes de preguntar con incertidumbre en su voz. ¿Viajar por el mundo? ¿Qué significa eso? Esto significa que iremos a muchos lugares diferentes y divertidos, pero no volveremos a casa en mucho tiempo. George le explicó las cosas pacientemente a Kim. Kim entendió que su abuelo estaba hablando de una gira mundial a largo plazo. Lo que no podía entender era el momento de esta decisión. Sería después de su regreso de este viaje que conocería el motivo de este viaje. ¿Qué pasa con Lia? ¿Vendrá con nosotros? George sacudió la cabeza y repitió. No, como te dije, ella estará en la escuela cuando nos vayamos. Además, pasará el receso entre su 6º y 7º año viajando por separado con sus amigos. Pero no os preocupéis, volveremos a casa durante las vacaciones de Navidad y Semana Santa para pasar tiempo con ella. El día antes del inicio del viaje, Kim se paró frente a una chimenea en West Manor. Esta chimenea era especial ya que era parte de la Red Flu, y hoy era el día en que Lia iba a partir hacia Beauxbatón Baton, y ellos iban a la oficina de la Autoridad de Trasladores del Departamento de Transporte Mágico. A los estudiantes que venían de fuera de Francia, Beauxbatón Baton les entregaba trasladores a la ciudad escolar cerca de Beauxbatón Baton, pero el traslador se activaba dentro de un área designada dentro de la oficina del traslador, por lo que cada año, George llevaba a Lia al Ministerio de Magia. Y despedirla desde allí, y viajarían al Ministerio de Magia por Red Flu. Kim miró a Lia con cara triste. Después de años de conocer a la niña mayor, Kim se había acercado a ella. Había pasado de verla como una extraña a una amiga, a verla ahora como una hermana y una familia. Estaba triste porque no la vería por un tiempo, e incluso el tiempo que la iba a ver no era largo. Lia se arrodilló frente a Kim y le puso una mano en la mejilla. Pequeña Kim, no estés triste. Te escribiré todas las semanas, así que no estés triste. Kim asintió y respondió. Bueno. Lia pellizcó las mejillas de Kim y habló. Cómprame regalos, ¿vale? Kim asintió y la abrazó, y Lia le devolvió el abrazo y le susurró al oído a Kim. Te he puesto un regalo en tu cama. Kim miró a Lia con sorpresa y confusión, pero ella solo sonrió y se levantó. Ya se había despedido de otras personas en la casa, así que miró a George y dijo. Vamos. George asintió y, con un estallido de llamas verdes, ambos viajaron por Red Flu al Ministerio de Magia. Después de que se fueron, Kim fue a su habitación y, como dijo Lia, había una pequeña cartera sobre la cama. Se subió a su cama, abrió la cartera y dentro había un espacio mucho mayor que el tamaño de la cartera, y en ese espacio había muchos libros. Oh, Dios mío, se ha utilizado un encantamiento de extensión indetectable para ampliar el espacio dentro del bolso. Es como el bolso de cuentas de Hermione. Miró esos libros y descubrió que eran los libros de los primeros 3 años del plan de estudios de Beauxbatón Baton. Una hoja de papel doblada encima de los libros llamó la atención de Kim. Lo sacó de la cartera y desdobló la nota para ver que estaba dirigida a él. Comenzó a leer la carta y descubrió que era de Lia. Pequeña Kim, sé cuánto amas la magia. Siempre lees ese libro que me quitaste y siempre estás mirándome hacer magia.
Podrías haber pensado que no me di cuenta, pero sé que siempre echabas miradas furtivas hacia mi estantería o cómo tus ojos brillaban cada vez que hacía magia para ti. Ahora que viajarás con nuestro abuelo, estarás lejos de casa, por eso te regalo estos libros, así que lee todo lo que quieras. Sé que algún día te convertirás en un gran mago. Estos libros no son míos. Te he comprado un juego nuevo. Ahora, no tendrás que pedirme prestados libros, así que devuélveme el libro que me prestaste y usa tus libros nuevos. Pero por favor cuídate. Cuida a nuestro abuelo y no olvides escribirme. Amar, Lia. Kim, con una sonrisa, se bajó de la cama y de su mesa tomó el libro de texto de teoría mágica de Lia. Salió corriendo de la habitación y fue a la habitación de Lia. Kim caminó hasta su estantería y devolvió el libro a su lugar original. Se dio la vuelta y se alejó de la estantería, pero justo antes de cerrar la puerta, miró la estantería y el libro. Kim le dio al libro una última mirada antes de despedirse de su primer libro de magia. Kim sabía que era solo un libro, pero aún así tenía un valor sentimental. La puerta se cerró y dicho esto, se separó del libro. Al día siguiente, Kim y George West junto con Elliot Dalton, el mayordomo de George, y la señora Rosey, que vendría con ellos a cuidar de Kim. Desde que Kim había venido a este mundo, ella era la primera persona que Kim veía en la mañana cuando iba a despertarlo, y la última persona que veía antes de irse a dormir. Una anciana amable pero estricta que cuidaba a Kim y era quien le enseñaba baile, modales y cómo comportarse en público. Su primer destino fue Italia. Allí pasaron un tiempo en Roma. Mientras estuvieron en Roma, visitaron la ciudad del Vaticano, que aunque era un lugar odiado por la magia en todo el mundo, era un destino hermoso. Se trasladaron a Sorrento junto con la isla de Capri, la costa de Amalfi y las ruinas históricas de Pompeya. Visitaron Toscana, Pisa, Cinque Terre, Milán, Venecia y finalizaron la gira por Italia con los Dolomitas. Después de Italia vinieron a Alemania, Austria, Suiza y Liechtenstein. Seguido por Francia, donde visitaron París, la Costa Azul, el Mont Saint-Michel, Provenza, Chamonix-Mont-Blanc en los Alpes franceses y finalizaron la gira por Francia con la ciudad costera de Biarritz. Kim no conoció a ninguna vela en Francia, lo que lo decepcionó un poco porque quería experimentar el allure antes de que la pubertad lo golpeara. Esto terminó su gira por Europa cuando se mudaron a Sudáfrica, donde comenzaron en Johannesburgo en Sudáfrica, Francistown en Botsuana, las Cataratas Victoria, seguido de Zimbabue y Zambia. Continuaron hacia Drakensberg y su mágica comunidad, y terminaron el recorrido en Ciudad del Cabo. De camino al subcontinente indio, se relajaron y descansaron en Abu Dhabi y disfrutaron del lujo de Dubái. La gira por el continente asiático comenzó en Nepal, donde exploraron Nepal, el campamento base del Everest, Pathan y Pokhara. Desde Nepal, se trasladaron a Bután y recorrieron extensamente la India durante un tiempo, y experimentaron una de las comunidades mágicas más diversas del mundo. Kim también confirmó que la lengua Parcel no era un signo de magia oscura, ya que la magia del Parcel era prominente en la India y muchas de las tribus solo realizaban magia del Parcel. Los magos indios utilizaban el sánscrito, el idioma mágico más antiguo, como idioma preferido. Además, fue divertido montar en la alfombra mágica. Y Kim tuvo que decir que Holi era un festival de drogas. Después de salir de la India, visitaron Myanmar de camino a Tailandia. Tailandia fue el punto de partida para explorar el sudeste asiático. El momento favorito de Kim en Tailandia fue cuando bucearon con una poción de Algalia. La siguiente etapa de la gira comprendió Laos, Camboya y Vietnam. Fue la parte de la gira en la que se desconectaron del bullicio y disfrutaron de la serena experiencia de estos países. La primera mitad de la gira asiática terminó con China y Taiwán mientras experimentaban una de las comunidades mágicas más antiguas del mundo. China era el líder mundial en magia ritual. También fue interesante ver cuánto habían cambiado China y Taiwán desde la separación. La siguiente parte de la gira fue dejar Asia por un tiempo y visitar Nueva Zelanda. Kim descubrió que Nueva Zelanda tenía dos islas cuyas comunidades mágicas diferían completamente entre sí. Luego fueron a Australia, cuya comunidad mágica era como la británica, lo cual fue sorprendente ya que la Gran Bretaña mágica no había colonizado la mitad del mundo como sus contrapartes no mágicas, por lo que fue sorprendente ver dos comunidades similares cuando estaban tan lejos una de la otra. Una vez más entraron en Asia y viajaron a Japón, y Kim vio lo que las runas podían lograr y la flexibilidad del sistema del idioma japonés en la magia rúnica. La comunidad mágica japonesa no era tan moderna como había imaginado, pero seguía siendo una comunidad única y tenía su propio sabor único, además el ramen era increíble.
La gira asiática terminó con una semana en Fiji, donde simplemente se relajaron en la playa y nadaron todo el tiempo. El cielo nocturno se veía increíble en Fiji. Tenía que admitir que holgazanear y no hacer nada en Fiji era increíble. La siguiente y última parte de la gira mundial fue una gira por Estados Unidos. Habían pasado mucho tiempo de gira por otros países hasta ahora y tuvieron que eliminar otros países de América del Norte y de toda América del Sur. La comunidad mágica estadounidense estaba extremadamente aislada de su contraparte no mágica. La caza de brujas en Salem y en todo Estados Unidos había provocado una enorme grieta entre las comunidades mágicas y no mágicas. La comunidad mágica estadounidense y el organismo rector MACUSA emplearon medidas extremas para salvaguardar las especies mágicas. MACUSA permitió el olvido de los padres no mágicos, no mag/mugle, que maltrataban a sus hijos mágicos. El Ministerio de Magia de Estados Unidos había aprobado un proyecto de ley que le permitiría borrar los recuerdos de sus hijos de las mentes de los padres no mágicos. Era una práctica cruel, pero la comunidad mágica estadounidense compensó a los niños que fueron separados de sus padres, tratando a sus mágicos de primera generación, nacidos de mugles, con el mejor cuidado y brindándoles educación y hogar gratuitos hasta que alcanzaron la mayoría de edad. Kim realizó una gira por Estados Unidos y vio los avances en magia y hechizos espaciales que les habían permitido crear espacios con el tamaño de ciudades pequeñas dentro de edificios pequeños, y esto no se logró con hechizos de expansión, sino creando puertas de entrada a dimensiones creadas artificialmente. Kim lo sabía, ya que le había mostrado a un mago estadounidense la bolsa que Lia le había dado, y la comparó con una de las puertas de enlace, y el estadounidense le había explicado con orgullo la diferencia. Después de terminar la gira por Estados Unidos, llegó el momento de regresar a casa. Capítulo 5. Colección de libros y el viejo Kim, de 8 años, estaba en su habitación en West Manor. Después de 21 meses de viaje, la gira finalmente terminó y él estaba de regreso en Gran Bretaña. Kim había regresado a casa ayer y, después de descansar una noche, comenzó a desempacar. Bueno, iba a desempacar lo que había comprado durante la gira. Polly, la elfa doméstica, ya le había quitado la ropa en el momento en que entraron a la mansión. Kim mejoró la cartera durante su viaje, y todas sus otras cosas estaban dentro de la cartera ingrávida. Dejó la cartera frente a él y, con una mirada, la solapa de la cartera se abrió y, uno por uno, cientos de libros salieron volando de la pequeña cartera y comenzaron a ubicarse en una estantería que Kim había encargado y acomodó su habitación. Kim sonrió cuando el último libro entró en la estantería. Estos libros eran los que había comprado durante todo el viaje. No eran libros raros, sino libros comunes que se podían encontrar fácilmente en su país de origen. Estos libros comprendían los libros utilizados en los planes de estudio de docenas de países. Sabía que las distintas comunidades mágicas eran diferentes y que cada país tenía diferentes formas de enseñar magia a sus jóvenes mágicos. En su vida anterior, había escuchado un dicho que había tenido un gran impacto en él. El dicho decía lo siguiente: hay mucha información en este mundo y todos se pierden algo, así que tienes que estar con todos. Kim no podía salir con gente de otros países, pero podía obtener su conocimiento escrito, así que con cada país, Kim compró todo el plan de estudios mágico de cada país. Cada país tenía su idioma preferido y Kim no entendía los libros de muchos países, pero aún así los compraba porque quería que los tradujeran. Kim también suspiró cuando miró los libros, ya que estaba bastante nervioso cuando le pidió a su abuelo que comprara todo el plan de estudios en Italia. Pero, extrañamente, George ni siquiera le había preguntado el motivo y le había comprado directamente los libros. Incluso había ayudado a Kim y le había ayudado a adquirir los libros para que no faltara nada. Incluso había prometido traducir los libros cuando regresaran a casa. Después de algunos países, Kim ni siquiera necesitó preguntar y George le compró esos libros directamente. Kim estaba seguro de que ni George ni Lia sabían que podía realizar magia sin una varita, por lo que las acciones de George lo confundieron mucho. Pero se había acostumbrado después de unas cuantas veces. Irónicamente, Kim todavía no tenía el plan de estudios mágico de Gran Bretaña, pero eso no le molestaba ya que tenía muchas cosas para leer, y no estaba seguro de poder leer todo esto antes de ingresar a una escuela mágica cuando cumpliera 11 años. Kim no había estado aflojando durante la gira mundial. Es cierto que había disminuido el tiempo dedicado a la magia mientras estaba ocupado viajando a diferentes destinos. Pero había leído los 3 años del plan de estudios de países de habla inglesa y de Francia, ya que sabía leer francés.
Y después de leer todos esos libros de diferentes ramas de la magia, Kim convenció de que comprarlos era la decisión correcta. Como predijo, había mucha superposición entre libros de diferentes países. Pero en cada libro, muchas cosas eran únicas o desde una perspectiva diferente. Kim se paró frente a la estantería. Kim usó su magia, y la silla detrás de él salió de debajo de la mesa y se detuvo justo detrás de Kim, y él se sentó en ella, admirando la vista de la estantería llena. Kim había experimentado varias cosas durante sus viajes y esa experiencia lo había cambiado mucho. Antes de la gira, solo tenía magia en mente y poco había cambiado respecto a antes. La magia seguía siendo su principal prioridad, pero después de ver el mundo, supo que había vida fuera de la magia y Kim quería desarrollarse fuera de la magia. Todavía no sabía por qué George lo había llevado a esa gira, pero Kim estaba agradecida de haberlo hecho. Mientras Kim pensaba en la gira, Polly apareció usando una aparición de elfo y le informó que su abuelo lo estaba llamando a su estudio. Kim pensó en lo que George podría querer de él. Tal vez me diga por qué estamos en ese viaje. Kim caminó hacia el estudio, y en la puerta del estudio, arregló su apariencia y llamó a la puerta, esperando que su abuelo lo invitara. Después de un segundo, escuchó la voz de su abuelo llamándolo al interior. Abrió la puerta y entró al estudio, cerrándola detrás de él. El estudio de su abuelo tenía un diseño victoriano, y él tuvo que decir que prefería este diseño a los diseños modernos que vio en su mundo anterior. Sus ojos se dirigieron a la puerta en la pared derecha que daba a la biblioteca de la mansión. Había estado allí un par de veces antes de emprender la gira. Había libros de magia allí, pero la mayoría de los libros dentro de la biblioteca trataban sobre el negocio familiar, genealogía, historia familiar, leyes comerciales en diferentes países, cuentas y la colección de libros raros de su abuelo. Kim apartó los ojos de la puerta y miró la mesa de estudio de la habitación. Vio a George sentado detrás de la mesa de estudio y frente a la mesa estaba sentada su hermana mayor, Lia. Lia finalmente se había graduado de la Academia de Magia Beauxbaton y estaba lista para la siguiente etapa de su vida. Resultó que se podían estudiar más allá de los 7 años de educación como se ve en la serie. Después de los 7 iniciales, podrías ser aprendiz de un maestro certificado, unirte a una escuela vocacional como la Aurora Academy de Gran Bretaña, o podrías finalizar tu educación y unirte a la fuerza laboral de inmediato. Kim no sabía qué iba a hacer Lia después de graduarse, pero por lo que pudo ver, aunque Lia era buena en magia, no estaba tan interesada en comenzar una carrera en magia. Kim le sonrió a Lia y luego se dirigió a George desde la puerta. ¿Me llamaste, abuelo? George asintió y respondió. Sí, siéntate. Kim obedeció y se sentó junto a Lia en la otra silla y esperó a que su abuelo hablara. George miró a sus 2 nietos y comenzó a hablar. Ahora que Lia se graduó de la escuela, es hora de que ella decida qué va a hacer a continuación. Antes de irnos de viaje, Lia habló conmigo y quería hablar conmigo. Unirse al negocio familiar en ese momento, le dije que sí para las vacaciones de Navidad de su 7º año, todavía quería unirse al negocio familiar, la prepararía para que fuera mi sucesora. Miró a Lia y le preguntó. Hablamos la última vez que estuvimos en casa y Lia dijo que todavía quería unirse al negocio, así que decidí prepararla para que se haga cargo del negocio algún día. Lia asintió y habló. Quiero trabajar en el negocio familiar. Kim miró a su hermana y se rió. Lia será la mejor mujer de negocios del mundo. Lo sé. Lia se rió y revolvió el cabello de Kim. Gracias por el voto de confianza, pequeña Kim. Trabajaré, tenía que convertirme en lo que dijiste, sí, la mejor mujer de negocios. George tenía un atisbo de sonrisa en su rostro antes de que desapareciera en su rostro en reposo y continuó. El proceso de preparación será como un aprendizaje. Será extenso y nos mantendrá a ambos ocupados durante mucho tiempo. Decidí que si la decisión final de Lia era unirse al negocio familiar, entonces yo estaría ocupado y no podría pasar mucho tiempo en casa con Kim, así que decidí hacer una gira para poder pasar tiempo con Kim. Antes, Lia y yo estábamos ocupados, y sabía que antes de que pudiera completar el entrenamiento de Lia, Kim tendría edad suficiente para ir a la escuela y luego estaría fuera de casa durante la mayor parte del año. El motivo del viaje sorprendió a Kim, y ahora que lo sabía, tenía sentido. George estaba tratando de crear recuerdos con él antes de que estuviera ocupado y Kim creciera lo suficiente como para ir a la escuela. George ahora se volvió hacia Kim y le contó lo que le esperaba. Kim, he contratado a un maestro para ti y él te enseñará un tipo de magia que muchos niños de familias mágicas aprenden. Así que prepárate. Él vendrá a nuestra casa 2 veces por semana para enseñarte.
Los ojos de Kim comenzaron a brillar y por un momento olvidó todos los modales que le habían enseñado, se inclinó hacia adelante y preguntó en voz demasiado alta. ¿De verdad? ¿Quién es él? ¿Qué me enseñará? ¿Puedo hacerlo sin una varita, o conseguiré una varita para practicarlo? Kim se emocionó un poco pero se calmó cuando vio la expresión en el rostro de su abuelo. Se enderezó y murmuró una disculpa, mientras Lia se reía entre dientes en su mano. George suspiró antes de responder a la pregunta de Kim. No necesitarás una varita para la magia, y el maestro que he contratado ha dicho específicamente que no te cuente sobre el contenido de lo que enseñará. No quiere que establezcas alguna idea preconcebida sobre la rama de la magia que enseña. Kim una vez más se sintió confundido por las palabras de su abuelo y preguntó, ¿Lia aprendió esta magia? Lia asintió y, con una sonrisa, bromeó. Sí, en realidad sé que lo pienso. Empecé a aprender esta magia cuando tenía 7 años, un año menos que tú. Kim sabía que Lia solo estaba tratando de burlarse de él porque sabía sobre su amor por la magia y cómo lo haría sentir el hecho de que podría haberla aprendido un año antes. Cálmate, Kim. Pensamientos pacíficos, no dejes que ella te afecte, maldita sea. Kim no pudo evitar sentir celos e hinchó las mejillas para mostrar cómo se sentía. Kim se calmó y le respondió a su abuelo. Entiendo, abuelo. Esa noche, Kim se sentó en su cama leyendo un libro de encantamientos de segundo año de Nueva Zelanda. A pesar de que Kim aprendió el plan de estudios de tercer año, todavía no era capaz de hacer ninguna magia que estuviera por encima del estándar de segundo año. La falta de una varita obstaculizó la capacidad de Kim para hacer magia, y tenía el control suficiente para realizar hechizos que se consideraban del estándar de segundo año. Kim recordó sus viajes y los diversos enfoques mágicos que había visto utilizados por magos de diferentes países. Resultó que las varitas eran principalmente famosas en Europa y que se usaban otros focos mágicos en otras partes del mundo. ¿Qué es un enfoque?, preguntas. Bueno, un foco es un instrumento mágico cuasi sensible a través del cual un mago, bruja o mago, canaliza sus poderes mágicos para centralizar los efectos de los hechizos o cualquier hazaña mágica. Los enfoques eran una norma en este mundo, y no había visto ningún humano mágico que no usara un enfoque para realizar magia. Un foco mágico podría elaborarse a partir de maderas mágicas, materiales de bestias mágicas, gemas conductoras mágicas o metales especiales. Una combinación de esos materiales podría convertirse en varitas, brazaletes, bastones, dagas ornamentales o talismanes. Algunos magos o brujas podían realizar magia sin